Ahora sí. Entonces les decía, al inicio de la presentación yo voy a compartirles una pantalla, entonces ustedes van a ir teniendo dudas o inquietudes sobre el tema o los temas que vayamos realizando durante el ciclo. Ustedes van a ir realizando sus preguntas en el chat. Al final de la presentación, voy a responder todas las inquietudes que tengan ustedes, ¿no? En la segunda parte vamos a hacer ejercicios relacionados al tema. También ahí va a haber, cada vez que resuelva el ejercicio, va a haber, voy a responder las preguntas, ¿no? Uno por uno, ¿correcto? Así vamos a ver. A ver, me preguntan consejos para aprender física. Bueno, física realmente es algo real, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar interactuando con su espacio que lo rodea, siempre preguntándose por qué una cosa, por qué otra, ¿no? Entonces, eso es. Y la otra es, darle tiempo, porque no es, simplemente leer y razonar, sino hay que un poquito de práctica, ¿no? Eso es todo. Bueno, entonces empezamos preguntándonos qué es física. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es física? Y bueno, pues responderemos eh, primero, la primera respuesta sería estudio de toda la naturaleza que está en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué está dentro de nuestro entorno? Primero, nosotros estamos en ese entorno también, ¿no? Nuestros compañeros, un montón de cosas que ustedes pueden visualizar. En unos casos pueden usar todos los sentidos, oler, ¿cómo se llama? Usar el tacto, la vista, ¿no? El oído, ¿no? Y muchas cosas tampoco que nuestros sentidos no alcanzan a ver. Esa es toda la naturaleza, ¿no? A eso le vamos a llamar materia, ¿correcto? A todo lo que nosotros podemos ver, sentir, usar con nuestros tactos para, ¿no?, describirlos, pero aquellos también que no, ¿no? Por decir, ustedes no pueden ver un átomo a dimensiones pequeñas, ¿no? Todo eso eso no es nuestro entorno, ¿no? Por decir, ahora que estamos en época de pandemia, el virus no lo podemos observar, ¿no? Son dimensiones tan pequeñas que nuestros sentidos no lo permiten, entonces tenemos que utilizar un mecanismo para ver eso, ¿no? Todo eso forma parte de la naturaleza, pero que también forma parte de la naturaleza. Alguien que también no podemos ver, ustedes se comunican por su celular, ¿no es cierto? ¿No? Ahí eso se llama radiación. ¿Qué más? Bueno, nosotros tenemos el privilegio, ¿no? Por eso existimos, que viene energía del sol. Eso es a través de radiaciones, ¿no? También son ondas electromagnéticas que llegan, nos calientan, bueno, hace que exista vida en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, no solo del sol, sino de galaxias más extremas, ¿no? Las radiaciones existen. Entonces eso también estudia la física. Entonces la física estudia todo lo que nos rodea y, y las radiaciones. Eso, todo lo que nos rodea lo vamos a llamar materia, ¿correcto? Entonces, para hacer eso, ¿qué nosotros usamos? Bueno, pues ustedes, para distinguirse de una persona, de un joven a otro joven, ¿no?, de un compañero a otro compañero, bueno, ya hace 2 años, 3 años, de repente cuando estaba en tercero, secundaria, cuarto, empezaban a ver quién es más alto, quién crecía más rápido, y empezaban a medirse, ¿no? ¿Sí? Pero como ustedes son una parte de materia, empezaban a distinguirse, ¿no es cierto? A distinguirse, ¿no? No solo eso, no solo se medían su estatura, por decir 1,72, y otro decía, no, yo mido 1,65, otro 1,70, y así. Entonces empezaban a distinguirse. Eso se llama también ver su propiedad de longitud, una dimensión, ¿no? Eso es, se empieza a distinguir. ¿Qué está haciendo? Viendo la propiedad que ustedes tienen en una dimensión que se llama longitud. Pero no solo eso, pueden haberlo hecho, ¿no? Me subí de peso, o sea, ¿qué cantidad de masa tengo yo? Otro tiene menos masa. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Una propiedad. O qué edad tengo a través del tiempo, o controlando cuántos días falta para mi cumpleaños, ¿no? O cuántas horas falta para Navidad. Entonces, todo lo que estamos midiendo. Entonces, lo que compone la naturaleza
que es materia, ¿no? Y también radiaciones, pero en este ciclo solamente específicamente en los primeros, más de la mitad de los temas que tocamos en el ciclo, solamente nos vamos a dedicar a materia. Al último haremos radiaciones, tal vez, ¿no? Entonces, todo eso se va a medir. Por decir, uno es, ya lo hemos dicho, dimensión de longitud, otro es cantidad de masa, ¿no? El tiempo, y así otras propiedades físicas. Entonces, todo a través del tiempo, ¿no? Se ha ido midiendo las propiedades de la naturaleza. Pero ¿con qué fin se mide eso? Para rescatar qué propiedades tenga, ¿no? Alguien que tenga masa, bueno, podemos ver una propiedad ya de densidad, ¿no? Por decir, el plomo es más denso, es más pesado, eso lo podemos sentir, ¿no? Y así, podemos controlar qué cantidad de partículas existen en el medio ambiente. También medimos. Entonces es importante medir para caracterizar las propiedades de la materia o nuestras propiedades, ¿no? Si nosotros nos miramos así de frente, decimos, yo de dimensión de longitud tengo 1,72, mi masa corporal es aproximadamente pues 66 kilogramos. Yo estoy midiendo, estoy caracterizando, ¿no? Bueno, pues me voy a dimensiones pequeñitas. Entonces diré, pues, los átomos tienen una cantidad de masa, los electrones que forman parte también, ¿no? Si me voy a dimensiones un poquito mayores, a dimensiones celulares, ¿no? Entonces todo, o a dimensiones inmensas, ¿no? ¿Qué distancia hay de aquí a la Luna, o de acá al Sol, o de acá a la galaxia tal, ¿no? Andrómeda, qué sé yo. Entonces todo eso se mide, una forma de ver sus propiedades físicas, ¿correcto? Esas son sus características. Pero, profesor, solamente se ve propiedades físicas, o sea, mi masa, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi dimensión de longitud, mi longitud, podríamos decirlos, ¿no? O por decir, la rapidez con que transita un automóvil por una avenida, ¿no? O también puedo medir la relación que hay entre las dimensiones de velocidad entre uno y otro automóvil, ¿sí, no? Pero hay cosa que nos falta. ¿Qué pasa si esos dos automóviles pues colisionan, se enfrentan, ¿no? Eso se llama interacción, interactúan, ¿no? ¿Sí? Interacción. Al hablar de interacción, estamos hablando de fuerza. Por decir, yo estoy sentado acá en esta mesa, interacciono con mi asiento, estoy sobre una superficie que se llama, eh, que le podemos llamar suelo o piso, ¿no? Hay una interacción. Entonces, cuando hablamos de interacción, hablamos de fuerza. Ahora, por decir, como planeta, el planeta Tierra interacciona con la Luna, hay una interacción ahí, ¿no? O también como planeta interacciona con otros planetas y de estos interacciona con el Sol, a esas dimensiones. Hay cierta interacción, hay cierta fuerza que los va a unir. Entonces la física estudia las propiedades o características de la materia y su interacción entre ellas. Son dos cosas que están bien claras ahí, ¿no? Voy a repetir, la física estudia las propiedades o características de la materia y cómo interaccionan entre ellas. ¿Sí? ¿Sí? Un pedazo de materia, ¿no? Mi asiento conmigo está interaccionando, voy en contacto, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que haber contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque la Luna y la Tierra interaccionan, pero no hay contacto. Entonces, todo eso es lo que estudia física, ¿no? Y bueno, pues la importancia de medir, ¿no? Que es esta, de ver qué características tiene, ¿no? Entonces la física es una ciencia, pues es fundamental porque estudia las propiedades o características, ¿no? De ella y su interacción que existe entre estas, ¿no? ¿Y cómo se observa eso? Bueno, cuando nosotros realizamos mediciones, podemos realizar varias mediciones de una característica, pues, ¿no? Por decir, yo quiero medir las dimensiones de mi escritorio, ¿no? Mediré, pues, el largo por el ancho, ¿no? ¿Sí? Y ahí estoy midiendo el área de mi escritorio. Entonces, mido primero el largo, después el ancho, ¿no? Y multiplico. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ah, profesor, porque ya sabe la fórmula. Ay, ¿cómo lo obtuviste esa fórmula? Bueno, ya primero se fijan conceptos claros, que es lo que yo quiero obtener, ¿no?
Entonces, pero para obtener eso, tengo que medir primero, ¿no? Entonces, repito eso nuevamente, hago esa nueva medición y encuentro ciertas relaciones repetitivas, ¿no? Por decir, en el caso de cualquier ley que se ha dado, siempre se ha hecho primero en forma experimental y se ha visto qué recurrencia hay, o sea, eh, que los resultados sean los mismos. Por decir, yo hago la experiencia de la ley de Ohm, que es algo conocido por ustedes probablemente, ¿no? ¿No? Lo hago en China, esa experiencia, lo hago en Estados Unidos, lo hago en Europa, lo hago aquí en Lima, y si todos los resultados me dan, se van a convertir en una ley. Y cuando digo una ley, estamos hablando pues de una ecuación. Entonces, producto del proceso de medición que se haga y su análisis respectivo, se obtienen las ecuaciones. Esas ecuaciones que son las leyes de la física, ¿no? Bueno, entonces, hemos indicado la importancia de la medición. Entonces, ¿pero qué es la medición? Bueno, es una técnica en la cual nosotros vamos a fijar un patrón de medida, ¿no? Puede decir, de la longitud. Ya sabemos hoy en día que está relacionada a una propiedad física de el decaimiento radiactivo de un elemento que se conoce cesio, ¿no? Se mide su longitud de onda. Esa longitud de onda no va a cambiar en la naturaleza. Entonces ese es un patrón que se establece, ¿no? Antiguamente se hablaba que tenías una varilla y que nunca se iba a contraer ni expandir. Hoy en día se ha fijado una propiedad física de la naturaleza. Ese es un patrón. Entonces yo mido con ese patrón cuántas veces está repetido. Lo fijo como unidad, cuántas veces está repetido, ¿no? Ese es un patrón. Entonces, para cada dimensión utilizamos un patrón, ¿no? Así también hay de masa, ¿no? También del tiempo, también está relacionado al tiempo que demora un decaimiento radiactivo, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos un patrón. Bueno, lo que normalmente hacen ustedes es que utilizan una regla o una cinta métrica y se empiezan a medir su estatura, por decir. Pero en esa regla o esa cinta métrica ya está colocado pues como patrón, ¿no? Calculado. Entonces, eso es lo que ustedes empiezan a obtener su... Pero nosotros cuando medimos vemos una propiedad física, por decir que y lo expresamos en una cantidad física, por decir, el tamaño, ¿sí? ¿Qué dimensión vamos a utilizar? ¿Qué cantidad física? Longitud, ¿no? Inercia, que está relacionado a lo que es masa. Vibración, la vibración lo vamos a ver medido a través del tiempo, ¿no? Cuántas veces se va repitiendo, ¿no? Con el tiempo. Y así. Entonces, siempre vamos a caracterizar y lo vamos a expresar a través de una cantidad física o de una dimensión, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora como todo el mundo se dedica a medir, ¿no? Por decir, vamos a 1800, después de la época feudal, si recordamos la historia, ¿no? No había la comunicación que existe hoy, la rapidez, no existían aviones, no existían barcos bien rápidos para trasladarse, por decir, de Europa a América. Entonces, un viaje se demoraba pues 3 meses, 4 meses, ¿qué sabemos? ¿No? Entonces, y a veces ni había contacto, pues mucho más antes, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada pueblo fijaba su sistema de medición, o sea, su patrón de medida, ¿no? De ahí vemos el pie del rey, por decir, era una medida, la longitud que consideraba que medía el pie del rey, ese lo repetía y esa era una medida. Y así, ¿no? O los ingleses fijaron su sistema de medición. ¿Sí? Y hasta ahora lo usan, ¿no? Los ingleses, los americanos también usan. El problema es que todavía usan las libras, por decir. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Es como que yo hablo inglés, otro japonés, ¿no? Y otro chino, ¿no? Y otro ruso, viene acá, hacen una reunión, cada uno habla su idioma, no se entiende. Entonces, eso mismo sucedía con las medidas. Y de ahí ocurre que se crea el Sistema Internacional de Unidades, para que en todos los países, a nivel científico y tecnológico, se hable un mismo idioma, o sea, en este caso, para medidas, se creó el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y de esas, pues, tenemos siete cantidades fundamentales, dentro de ellos, para una cantidad fundamental, longitud, le vamos a llamar como dimensión L, ¿no?
Lo vamos a expresar así. Después tenemos la masa con la letra M. A ver, permítanme mostrarles, ¿no? Acá tenemos longitud L y su unidad va a ser el metro en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y el símbolo del metro simplemente va a ser M. Lo mismo, la masa, la cantidad fundamental, su dimensión va a estar dada por M mayúscula, ¿sí? Su unidad es el kilogramo y bueno, pues el símbolo del kilogramo va a ser kg minúscula, ¿no? La K y la G. En caso del tiempo, la cantidad, su dimensión va a estar expresada a través de T mayúscula. Su unidad fundamental, o sea, ¿no?, va a ser el segundo. Todo esto en el Sistema Internacional. Y el símbolo del segundo va a ser una S minúscula. Luego tenemos intensidad de corriente eléctrica. Va a ser una I mayúscula. Su unidad va a ser el amperio. Y el símbolo del amperio va a ser una letra A mayúscula. Luego tenemos la temperatura, ¿no? Temperatura en termodinámica, supuestamente, ¿no? Su dimensión va a estar expresada con la letra teta mayúscula, ¿sí? De esta forma. La unidad de la temperatura en el sistema internacional es Kelvin, ¿no? Y su símbolo es la K, pero mayúscula. Luego tenemos cantidad de sustancia. Su dimensión va a estar expresada por la letra N, ¿no? Y su unidad es mol, ¿no? Su símbolo es mol, pero con una letra minúscula, ¿no? La M. Otra cantidad fundamental es la intensidad luminosa. Su dimensión va a estar representada por la letra J mayúscula. Su unidad se denomina candela. Y el símbolo es C y D, ambas minúsculas, ¿no? Entonces ahí tenemos la cantidad fundamental de las 7 principales, ¿no? Cómo está expresada su dimensión, ¿no? Cada una de ellas y sus unidades en el sistema internacional. Y los simbolitos de las unidades, ¿no? Esto es básico. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver. Seguimos. Análisis dimensional. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del análisis dimensional, ¿no? Como ya hemos indicado, pues una cantidad, o sea, una regla física, una ley física se expresa a través de ecuaciones. Entonces a mí me dan una ecuación y yo quiero, pues antes de aplicarla, ver si está correctamente esa ecuación expresada, porque puede ser que no esté, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es, vamos a hacer un análisis dimensional, se dice, ¿no? Si las dimensiones corresponden, ¿no? Dimensiones de longitud, tiempo, masa, ¿no? Intensidad de corriente, cantidad de sustancia. Si sus dimensiones están correctamente expresadas a través de una ecuación. Si no estuviera, bueno, esa ecuación no vale. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, análisis dimensional. Procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea. Entonces, aquí vamos a subrayar la palabra dimensionalmente homogénea, ¿no? Y vamos a subrayar esta palabra, ¿sí? Dimensionalmente homogénea, a ver si ese es el homogéneo, ¿no? Pero antes pues tenemos que saber qué es una ecuación, cómo está expresada, ¿no? Ecuación dimensional, entonces nos dan una ecuación, es el resultado, ya cuando ya se ha analizado, de examinar la homogeneidad de una ecuación, ¿sí? Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. ¿Qué forma tiene esta? Miren aquí, ahí está. Se expresa a través de un corchete, de esta manera, ¿no? Y aquí se pone la dimensión, ¿correcto? ¿Sí? Y bueno, pues acá por decir, la dimensión de longitud es L, elevada a una potencia A, este es de la masa, elevada a una potencia B, este es del tiempo, una potencia C. A, B y C son A, B y C en minúscula,
son números enteros o fracciones, ¿no? Ahí está la nomenclatura. Entonces, esta X, leemos pues dimensión de X, ¿no? ¿Sí? Así en forma conjunta, ¿no? Dimensión de fuerza, por decir, si yo pusiera aquí, ¿no? F, puedo poner ahí dimensión de fuerza, ¿no? Dimensión de fuerza, ¿no? Otro podría poner acá, así, dimensión de aceleración, ¿no? Y así. Otro podría poner acá, dimensión de presión, así. Entonces se puede analizar de esa manera. Propiedades de las ecuaciones dimensionales. Aquí sí vamos a ir un poquito lento. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar eso para la solución de los ejercicios, ¿no? Y bueno, acá tienen que recordarlo ya para siempre, ¿no? ¿Sí? Cuando la dimensión es un número real, acá, número real, puede ser 1, 2, 3, 3.5, el valor de pi, el valor de la raíz cuadrada, ¿no? Un número real cualquiera. Siempre va a ser 1. Entonces ahí la dimensión de un número real es siempre la unidad. ¿Qué pasa si tenemos dos dimensiones, o sea, ¿no? X y Y están multiplicadas? La dimensión de un producto que hacemos tiene como propiedad, lo podemos disgregar o separar en factores de dimensiones, ¿no? Acá está U de y de X, ¿no? En el caso de división, lo mismo hacemos y vemos ahí que existe una división, ¿no? Dimensión de X entre dimensión de Y. En el caso de número, de un multiplicado por un número real, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la primera propiedad, decimos pues, si es de Cx, simplemente aplicamos de factores, de C, de X, sabemos que este es un número real, entonces será 1, y bueno, pues simplemente de X, ¿no? Por eso es que es este valor, ¿sí? Cuando está multiplicado. Cuando esté elevado a la n, bueno, pues lo único que tiene como propiedad que el n, sea el exponente, sale afuera, ¿no? Entonces, dimensión de x elevado a la n. N es un número real o una fracción, o sea, un número real, ¿no? Un número en... Continuamos. Entonces, ahí tenemos esas principales propiedades. Ahora vamos a hacer el principio de homogeneidad. ¿Cuándo es homogéneo? ¿No? Cuando todas las dimensiones sean las mismas. Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Entonces veamos. Acá la palabra clave es homogénea. ¿Cuándo es dimensionalmente homogénea? Veamos. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Entonces, en una ecuación, ¿a qué llamamos términos? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿A qué llamamos términos, ¿no? En una ecuación? ¿Sí? ¿A qué llamamos términos? Bueno, pues vamos a expresar una ecuación como ejemplo, por decir. Una ecuación simple que ustedes conozcan, pienso que yo lo conocen. Acá tenemos, por decir, una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde v es la velocidad final, ¿no? Este de acá, velocidad final, este es velocidad inicial y este es aceleración por tiempo. Primero, ¿qué son términos? Cada uno de ellos, ¿no? Este sería un término, este sería otro término, y este producto también sería un término, ¿correcto? Entonces aquí existen tres términos. Entonces los términos, ¿cómo están separados? Pueden estar separados por el signo igual o más o también menos aquí, ¿ya? Porque yo puedo colocar, puede ser sumando o sustrayendo, ¿no? La separación entre ellos o el signo igual. Entonces aquí hay tres términos, ¿no? Ojo, no estamos hablando de productos, solamente sumando, o sea, suma o resta o el signo igual. De esa manera están divididos los términos. Dice, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Bueno, pues por decir, la dimensión de B es así, ¿no? Entonces dice, como son iguales, debe ser también de la misma dimensión de B sub 0, con el segundo, ¿no?
¿sí? Así. Y supuestamente con el tercero. Eso está presentado de la siguiente manera, ¿no? Las dimensiones son iguales, entonces ahí está cada uno de los términos, pueden ver, ¿no? De la velocidad, velocidad inicial y el producto, ¿no? Cada uno de los términos. Todos son iguales. Las unidades también son iguales. ¿Qué quiere decir? ¿No? Metros por segundo, por decir, de la velocidad. En cada uno de los casos también las unidades deben ser iguales. Con eso ya comprobamos pues el principio de homogeneidad. Dimensión de algunas cantidades derivadas. Bueno, primero tenemos que ver que hay cantidades fundamentales, las que hemos hablado, ¿no? Las 7 que hemos hablado, y luego vamos a ver cantidades derivadas. ¿Por qué? Porque en ningún caso hemos visto pues el volumen, la densidad, ¿no? Esas son cantidades derivadas. Cantidades derivadas son, ¿por qué? Porque son usadas ¿no? Como resultado de hacer una operación, utilizar un operador para obtenerlas. Por decir, densidad es masa sobre volumen. ¿Qué he hecho? La masa, la dimensión de masa, ¿no? Lo he dividido entre una dimensión que también es derivada de volumen, ¿no? Volumen, es una cantidad derivada. Y el volumen como resultado de qué es, de qué dimensiones, de multiplicar 3 veces la dimensión de longitud. Entonces, esas son cantidades derivadas. ¿Quién más son cantidades derivadas? Por decir, la velocidad. La velocidad. ¿Qué resultado de qué? De usar, pues, ya nosotros sabemos, dimensiones de longitud y tiempo, ¿no? Esas dimensiones, longitud y tiempo, ¿no? ¿Sí? O espacio sobre tiempo, como comúnmente conocemos, ¿no? Poco a poco vamos acumulando los términos, ¿no? Entonces, de algunas conocidas vamos a observar cuáles son sus dimensiones, ¿no? Derivadas. Por decir, el área. El área no es más que producto de largo por el ancho, ¿no? Entonces ambas son de dimensiones de longitud L por L. Como resultado es L al cuadrado. Aquí vamos a colocar, es L así, L al cuadrado, ¿no? O sea, dimensión. Entonces, dimensión de largo, L. Dimensión de ancho, L, ¿no? Longitud, ambas son longitudes. Por lo tanto, es L al cuadrado. Otra dimensión, volumen. Entonces, ahí pues multiplicaremos largo por ancho, ¿no? Largo por ancho por altura, ¿no? Yo quiero encontrar, por decir, el volumen de un paralelepípedo. Entonces multiplicaré el largo del paralelepípedo, el ancho y también su altura, ¿no? L, todas son dimensiones de longitud, L por L por L por L, L al cubo. En caso de la velocidad, tenemos la dimensión es velocidad y este es el resultado, ¿no? De las dimensiones de desplazamiento. Desplazamiento que tiene como dimensión longitud, ¿no? Y el tiempo tiene como con dimensión la letra T de tiempo, ¿no? Y normalmente se expresa en forma lineal, que quiere decir solamente, no así de esta manera en forma fraccionada, siempre se representa así en forma lineal, ¿no? O sea, una sola línea, ¿no? Acá en este caso sería longitud por T a la menos 1, ¿sí? Ahí tenemos velocidad. Aceleración. Bueno, aceleración, su dimensión es igual a la dimensión de la velocidad dividida entre la dimensión del tiempo. Como ya nosotros tenemos la dimensión de la velocidad en la parte superior, colocamos aquí lt a la menos 1, el tiempo es t, por lo tanto es igual a la dimensión de longitud por el tiempo menos 2. Y así. Fuerza. Fuerza, la dimensión de fuerza es el producto de la dimensión de masa por la dimensión de la aceleración. Como la aceleración ya lo tenemos, simplemente reemplazamos y aquí sabemos pues que masa es m, ¿no? Y multiplicamos a esto y simplemente vamos a obtener como resultado de fuerza eso.
m por L por la dimensión de t a la menos 2. Presión. Las dimensiones de presión es igual pues a la dimensión de fuerza sobre la dimensión de área, ¿no? Ambos casos ya los tenemos representados, aquí por decir fuerza, y área está en la primera parte, ¿no? L a la menos 2. Entonces reemplazamos, operamos algebraicamente o de fracciones, ¿no? Y tenemos aquí las dimensiones de presión. Trabajo. Las dimensiones de trabajo es fuerza por las dimensiones de fuerza por las dimensiones de distancia. De distancia sabemos que es L, la dimensión de longitud, ¿no? Y fuerza ya lo tenemos en esta parte, ¿no? Simplemente multiplicamos y tenemos esta relación. Luego tenemos densidad. Las dimensiones de densidad es masa dividido entre volumen, ¿no? Las dimensiones de masa es volumen. Como vemos aquí, simplemente reemplazamos y sale pues esta relación de masa por L menos 3, ¿no? Y así podemos continuar, por decir energía, ¿no? Energía, pues masa por velocidad. Bueno, acá estamos hablando pues de esa energía, que aquí sí lo voy a poner energía cinética, ¿no? Este es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces aquí energía, por decir cinética, su dimensión, ¿cómo sería? Bueno, pues sería acá un medio, acá es m, y las dimensiones de velocidad al cuadrado, número que son, ¿no? Entonces, como resultado de un medio de la dimensión, ese es 1, ya sabemos, no lo podemos colocar, si gustan lo colocan acá. La dimensión de la masa es m, ¿no? Y de la velocidad, como ya nosotros lo tenemos, simplemente ponemos lt a la menos 1, ¿no? En este acá, ¿sí? Y ahí tenemos pues ml2 y faltaba a todo es al cuadrado, ¿no es cierto? Todo a la menos 2, ¿correcto? Porque es al cuadrado, ¿sí? Y de ahí tenemos las dimensiones de energía, ¿no? Y así podemos hacer el análisis como vamos a hacer en la parte de ejercicios, ¿no? Continuamos entonces. Clasificación de las cantidades físicas, ¿no? Vamos a ver en dos cantidades físicas. Aquellas que necesitan, pues, expresarse de la siguiente manera, ¿no? Vamos a expresarlas por quién. Por decir, yo me voy a medir, yo mido 1,72, ¿no? Una cantidad física. Si yo mido, digo, mi medida, en este caso podríamos ser mi talla, ¿no? Talla, ¿no? De longitud es 1,72 m. ¿Sí? 1 es un número más unidad, ¿no? ¿Sí? Esta es la magnitud y esta es la unidad, 1,72 m. Yo solamente expreso así, digo 1,72 metros y ya es suficiente, ya sé que esa es mi dimensión, ¿no? ¿Sí? Después, el peso, o sea, la cantidad de masa que yo tengo es más o menos 67 kilogramos, ¿no? Listo, ya digo 67, ya sé ¿cómo se llama? Mi masa corporal, o lo que comúnmente conocemos como peso acá, ¿no? Pero es masa en sí lo que vemos, ¿no? Entonces ya está determinada. Después decimos que más o menos la temperatura, ¿no? Está pues alrededor de 19 grados centígrados, ¿no? Suficiente. Ya está perfectamente determinado. A esas cantidades se llaman cantidades escalares, ¿no? Esas son las cantidades escalares. Se escriben leyendo el número de la escala del instrumento, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, también la presión arterial, ¿no? Ahí por decir, tenemos la temperatura para dos diferentes escalas, centígrados y Fahrenheit. Simplemente leemos el instrumento y ya sabemos cuál es la temperatura. ¿Qué más necesitamos saber para observar la temperatura? Yo creo que nada, ¿no? No más. Simplemente ya sabemos, ¿no? O la presión. Hay un sistema de medir la presión, pues, ¿no? Entonces medimos la presión y ya. No necesitamos saber nada. Nada más, ¿no? Por decir, yo mido 10 pascales, 8 pascales, no sé qué presión tengo. No conozco muy bien cuáles son los estándares del ser humano, ¿no? Pero tengo mi presión establecida. Pero no necesito saber nada. Entonces, estas cantidades escalares, simplemente yo leo el número y qué unidad tiene, y quedan perfectamente especificadas, ¿correcto? Mientras que existen otras
que aparte de necesitar el número, o sea, su magnitud y su unidad, necesitamos saber, pues, en qué dirección tiene y también qué sentido. Esas se llaman cantidades vectoriales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién hace eso? Yo me voy de acá viajo de Lima hacia Ica, ¿no? Entonces yo voy a utilizar aproximadamente, pues diré, la dirección de norte a sur, de sur a norte, ¿no? ¿Sí? Lo que le llaman longitud. Entonces, tengo que decir, pues tengo que ir de Lima hacia Ica, ¿no es cierto? Tengo que trazar un sentido, ¿no? No puedo decir voy a viajar de Lima a Ica, pero ¿qué va a estar viajando? ¿Está viajando de Ica hacia Lima o de Lima hacia Ica? Tengo que trazar su sentido también, ¿no? ¿Sí? Y para eso, pues, establezco una rapidez, establece ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces por decir, en un viaje, pues tengo que establecer, tengo que mirar qué cosa. La velocidad, por decir, a que voy 70 kilómetros por hora, que ya está en la unidad, pero ¿de dónde voy? De norte a sur, ¿no? Eso podría ser trazando la dirección y el sentido. Entonces, necesariamente tenemos que tener su dirección y también su sentido, esas unidades. Esas cantidades se conocen como cantidades vectoriales, ¿no? Entonces, son dos, escalares y vectoriales. Representación geométrica de un vector. Si vemos cantidades vectoriales, entonces vamos a tener que representar cómo es un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, es una representación geométrica de una cantidad vectorial. Eso es, ¿no? Yo tengo una manera, tengo que representar, por decir, la rapidez de un automóvil, de una persona, de un corredor, ¿no? ¿Qué más otra cantidad? La fuerza que ejerzo, ¿no? Tiene que tener una dirección, un sentido. Entonces lo vamos a representar a través de un vector, ¿no? Un vector se representa geométricamente por un segmento orientado, o sea, una flecha, saeta también podemos decir, ¿no? Ahí tenemos. Ojo, en este caso tenemos aquí un vector de color azul, está, acá está el inicio, y azul, esa es la saeta, ¿no? ¿Sí? Pero eso tenemos que verlo, pues, tomado como un sistema de referencia. En este caso hemos trazado acá nosotros una recta de referencia, ¿no? Y acá el punto O, donde se aplica, ¿no? La cantidad vectorial, ¿sí? Y también hemos establecido a través de establecer una recta de referencia su dirección, ¿correcto? Y esa dirección pues está trazada, ¿no? Con un ángulo con respecto a la recta de referencia. Solo así funciona, ¿no? Entonces tenemos que tener una recta de referencia y con respecto a ese trazamos su dirección, ¿no? Y bueno, pues como ya tenemos su dirección, lo vamos a orientar, ¿no? El sentido. Bueno, ahí sí podemos dibujar el final de la saeta, ¿no? La parte aguda. Ese vendría a ser el punto P. Entonces el vector va de su aplicación, el punto O, hacia P, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como que dice de norte a sur, de O a P, puede decir, ¿no? Y bueno, también pues esa saeta, esa flecha, ¿no? Que representa el vector, lo podemos representar a través de su dimensión, ¿no? De cuán grande es, lo podemos representar a través de una magnitud, ¿no? Eso representa su magnitud, su dimensión. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque de una u otra manera, pues tenemos que analizar a cualquier magnitud o cantidad vectorial, ¿no? Puede ser fuerza, puede ser velocidad, ¿no? ¿Qué más? Puede ser el campo eléctrico, el campo magnético y así, muchas cantidades vectoriales que podemos encontrar durante el curso, ¿no? Entonces ahí tenemos, o la aceleración también, ¿no? Es una cantidad vectorial. Ahora lo que vamos a hacer es cómo sumar vectores. Bueno, pues
¿no? Aquí tenemos, por decir, los vectores A, vector A, que confluyen de un mismo punto, ¿no? Parten de un mismo punto con el B, y entre ellos forman un ángulo θ, ¿no? Entonces, vamos a utilizar métodos de cómo adicionar o sumar vectores, ¿no? Aquí, por decir, ya está los vectores colocados en un sistema cartesiano de 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿no? En el espacio, por decir. Aunque en esto necesariamente uno puede elegir qué dimensiones son, ¿no? Porque si pues dimensiones de velocidad, de fuerza, ¿no? Ya va a depender. Entonces, pero acá hay 3 dimensiones. Supongamos que sea espacial. Entonces, el vector A está en la dimensión X, el vector B está ahí, en ese mismo, en la confluencia de las 3 dimensiones, lo mismo C, y da como resultado esta flechita, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se adicionan vectores, ¿no? ¿Qué métodos existen? Formas. Por decir, adición de vectores, vamos a utilizar el método de la regla del triángulo. Consiste en dibujar 3 vectores para formar un triángulo. Vamos a ver. Dibujamos un vector, a ese le denominamos A. La representación de un vector, pues, es una letra mayúscula con una flechita arriba, ¿no? Indica que es vector. Otra cosa más que podemos decir de esa representación. En los textos van a encontrar de la siguiente manera. El vector A, el vector A puede estar representado de esa manera, ¿no? Con una flechita en la parte superior, ¿sí? Y también vamos a encontrar su módulo, o sea, su magnitud. Su magnitud va a estar, pues, su magnitud va a estar simplemente entre... ¿Cómo está funcionando esto? Su magnitud va a estar con una letra, la última. La letra A entre corchetes, ¿no? Esa es su magnitud. O también puede ser sin, ¿no? Sin la flechita y la letra A nomás. Pero un vector sí debe estar representado así, con una flechita. Así se representan los vectores. Salvo que en la literatura o los textos digan que también un vector puede ser con una letra minúscula en negrita, ¿no? O también con una flecha, ¿no? Eso ya va a depender del texto o quien edita, pues, el libro o el separata o cualquiera, ¿no? Entonces ahí tenemos un vector A. Vamos a colocar ahora, para sumar, adicionar 2, un vector B, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, pues, formando el método, utilizando el método del triángulo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, la parte inicial del vector es este punto, ¿no? Acá se inicia, y este es su final, ¿no? En el caso del vector B. Para adicionar, vamos a colocar en ese orden el vector A más el vector B, ¿correcto? ¿Cómo va a ser? El vector A lo podemos trasladar en una figura que va a aparecer del lado derecho, ¿no? Y el vector lo vamos a colocar de su inicio, lo vamos a colocar en el final de A, ¿correcto? Ahí está, trasladando el vector A. Ahora sí, colocamos el vector B. Miren que está colocado en el final de A, ¿sí? Correcto. ¿Y cómo encontramos la resultante? Vamos a unir el inicio de A con el final del vector B. A esa línea que va a aparecer aquí, la vamos a denominar la resultante o el resultado de adicionar, ¿no? Ahí está marcado con una línea, una flecha verde, esa es la resultante, ¿no? A más B es igual a R y ese se denomina resultante, ¿sí? Ahora veamos, eso mismo podemos hacer de otra manera, ¿sí? A, colocamos ahí nuevamente el vector B, pero ahora vamos a unir el final de B con el inicio de A. Ahí están. Este es el final de B con el inicio de A. Y este vector de color verde que aparece, le vamos a denominar vector C. De tal manera que yo voy a sumar A más B más C.
¿Cuánto me va a dar? Ahí va a ser 0, ¿no? A más B más C igual a 0. La pregunta, claro, podría ser de la siguiente manera. Eh, Profesor, o sea que cuando el vector A más B, ¿no? Y adiciono un tercer C, es la figura es cerrada, entonces quiero decir que no hay resultante, ¿no? No existe resultante, es igual a 0, ¿no? Mientras que si A y B están abiertas, como en el primer caso, ahí sí debo encontrar resultante, ¿no? Eso es solamente para dos vectores. Pero ¿qué pasa si usamos más? Y para eso nosotros vamos a utilizar otro método, ¿no? Adición de vectores, regla del polígono. Entonces, en esta regla del polígono, no solo vamos a usar dos vectores, sino más vectores, ¿no? Vamos a ver. Consiste en dibujar tres o más vectores consecutivamente para formar un polígono. Ahí tenemos un vector A, colocamos, ¿no? Colocamos un vector A, luego colocamos un vector B, ¿no? En ese orden, ¿no? En el final de A colocamos el inicio de B y en el final de B colocamos un vector C, ¿no? El inicio de C. Podemos seguir con un tercero, con un vector D, lo colocamos en el final de C, ¿no? Listo. ¿Y cómo encontramos el resultado o la resultante que le vamos a denominar ahora? Empezamos pues trazando una línea que va a unir el inicio de A con el final de D. ¿Correcto? Y a esa le vamos a denominar resultante, ¿no? Ahí está, resultante. ¿Sí? A más B más C más D igual a resultante. ¿Correcto? Otro caso, por ejemplo. Trazamos A más B más C más D, ¿no? Ahí están los cuatro vectores, colocados uno consecutivamente a otro. Pero yo puedo utilizar un vector que una al final de D con el inicio de A. ¿Cómo sería ese resultado? 0, ¿no? A más B más C más D más C igual a 0. Entonces surge la pregunta, ahora sí, ¿no? Utilizamos una pizarrita acá. Por decir, yo tengo acá un vector, ¿sí? A este le llamo A, a este le llamo B, y trazamos uno más al final de B, y a este le llamo C, ¿no? Entonces, A más B. Pero ¿qué pasa si uno, ¿no? A y B. Un momento. El inicio de A con el final de C. Ese sería el resultado, entonces, ¿no? Sí, este sería la resultante, entonces. Esta resultante sería R igual a más B más C, ¿no? Ahí está, ¿no? Profesor, pero puede ser que sea un estrecho pequeñísimo, sí, también puede ser, pues, ¿no? ¿No? Puede ser de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer acá. Acá tenemos un vector pequeño, ¿no? Acá le puedo poner A. Trazamos acá el vector B. Eh, Trazamos acá otro vector que le llamamos C, ¿no? Y aquí trazamos otro vector que le llamamos D, ¿no? Y la resultante, yo quiero ver que la suma, como he colocado A más B más C más D. ¿Y cómo sería la resultante? Bueno, la resultante, simplemente el inicio de A con el final de D, ¿no? Este sería la resultante, ¿no? Entonces, en ese caso también, pues, la resultante R va a ser igual a más B más C más D, ¿no? Ahí está, todos los vectores, ¿no? Aunque, miren. Ahora, claro, si este D yo lo traslado aquí en este punto, vamos a hacer ficticio.
Entonces ahí la resulta, ese A sería un todo cerrado, ¿no? D. Entonces ya no habría resultante. ¿Por qué? Porque ya no existiría esto, ¿no? Pero igual a cero, ¿no? Creo que ahí creo que quedó claro, ¿no? Esa es prácticamente la parte que estoy señalando, la parte inferior, ¿no? Ese podría ser el caso. Seguimos entonces. Otra regla. Regla del paralelogramo. Bueno, veamos, ¿no? Consiste en dibujar dos vectores con origen común. Luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo. Entonces vamos a encontrar ahí pues dos vectores, ¿no? A, B, tenemos los dos vectores, ¿no? Nos dicen ahora, consiste en dibujar dos vectores con origen común. Ahí están los vectores A y B, ¿no? Tienen origen común, este punto. Este punto ahí. Los dos tienen origen común. Luego dice, trazar líneas paralelas. ¿Qué quiere decir? Van a aparecer líneas paralelas. Por decir, al vector B, trazaré una línea de esta manera, ¿no? Paralela a B. Luego, líneas paralelas a A. Y eso es lo que vamos a aparecer en la siguiente parte, ¿no? ¿No? Entre A y B hay un ángulo que le llamamos teta, ¿no? Trazamos las líneas, ahí está la línea paralela a B, luego trazamos la línea paralela A y se formó el paralelogramo. Entonces ahí la adición de esos dos vectores va a ser pues el origen de los dos vectores entre el lado opuesto del paralelogramo, ¿no? Prácticamente es la diagonal mayor, expresada ahí con un vector de color verde, que va a ser la resultante de A más B. Entonces ese es el método del paralelogramo. Pero si ustedes se habrán dado cuenta, el paralelogramo, ¿no?, tiene dos diagonales. Las diagonales son las líneas que unen las aristas opuestas, podríamos decir. Perdón, los vértices opuestos, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos la segunda parte. Bueno, aquí, ¿cómo encontramos matemáticamente ya la resultante? Pues, ¿no? Acá, como hemos visto, la resultante, este es un valor, o sea, su magnitud. No estamos hablando de una cantidad vectorial, sino ya cuando está en barras, es magnitud. La suma de los dos, también en magnitud, está entre paréntesis, o expresado a través de una letra R sin ninguna saeta en la parte superior, ¿no? Debe ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los lados, o sea, de las magnitudes de los vectores, ¿no?, más el doble producto de la magnitud del vector A con la magnitud del vector B por el coseno del ángulo ¿no?, que los dos vectores realizan, en este caso θ. Entonces esto se conoce como la ley o regla de cosenos, de los cosenos, ¿no?, para este caso. Bueno, entonces si seguimos en ese camino, nosotros hemos sumado ahí. Entonces la diferencia, ¿cómo vendría a ser? Es este caso. Tenemos ahí A, el vector A, luego tenemos el vector B. Como que nosotros vamos a utilizar la regla del paralelogramo, trazamos sus líneas paralelas. Bueno, ahí está el ángulo que hacen los dos vectores, ¿no?, paralelo al vector B, paralelo al vector A, ¿no? Pero ahora ya no usamos pues la diagonal mayor, sino la menor, ¿no? Ese vector va a ser la diferencia de los dos vectores, en este caso de A menos B, a eso le llamamos D. Ahí también se aplica la regla de los cosenos, sí, también se aplica. En ese caso, pues, tenemos que la magnitud, ¿no?, de la diferencia de los dos vectores, ¿no?, es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del vector A al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos, ¿no?, que hace diferencia con la suma, con la resta, dos veces la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno que ellos forman, ¿no? Es este angulito. Entonces ahí tenemos pues la regla del paralelogramo para suma y resta de vectores, ¿no? Bueno, ya le había mencionado, ley de cosenos, ¿no? Conceptos adicionales, diferencia de vectores. Bueno, ahí tenemos un vector, una dirección y un sentido, ¿no?
es un vector, el vector A. Tenemos otro vector, B, ¿no? Entonces el vector B, en forma paralela, yo he trazado en otro sentido, ¿no? En la misma dirección, pero otro sentido, ¿no? Opuesto. Entonces ahí el vector B está pues con signo negativo. Bueno, ahí en la resultante puedo hacer lo siguiente, ¿no? Sumar menos B, estoy realizando menos B más A. Menos B más A viene a ser A menos B. La resultante está aquí de color, rojo, ¿no? Ese vector. Nuevamente el vector A, ahora sí, el vector B, y puedo hacer que es ahora sí el sentido contrario, o sea, menos el sentido contrario del vector A, ¿no? Ahí pondríamos pues el vector negativo de A, ¿no? Nuevamente hacemos la operación, sería A menos A, primero este vector, menos a continuación B más B igual a B menos A, ¿no? Sentido contrario. Relación de vectores. Los vectores graficados se pueden trasladar a cualquier lugar siempre que se conserva sus tres elementos. Yo puedo trasladar un vector. ¿Qué elementos se deben mantener? La magnitud, ¿no? Si es 2, 3 metros, 4 metros, qué sé yo, en caso de longitud, ¿no? Su dirección y sentido. Tenemos esos tres elementos que se trasladan, el vector no ha sufrido cambios. Para eso trazamos pues una cuadrícula, vamos a trazar aquí, ¿no? Para observar esa propiedad, ¿no? Entonces, tenemos ahí un vector, ¿no? Entonces ahí tenemos el vector y lo podemos trasladar en el otro lado, ¿no? Entonces, a ver, antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como ustedes pueden ver, en esta parte, color rojo, vamos a utilizar el rojo. Aquí hay 4 cuadritos, ¿no? 4 unidades, ¿no? Y aquí hay 3 unidades, ¿no? ¿Sí? Prácticamente tiene un ángulo, teta, si ustedes ya conocen la tangente, ¿no? 3/4, ¿sí? Entonces, este teta va a marcarme pues la dirección. Para que conserve esa dirección, tiene que siempre existir 4 unidades, ¿no? Adyacentes al ángulo y 3 unidades en forma opuesta, ¿no? Esta va a ser la dirección. Después la magnitud, pues ya sabemos, ¿no? Que si este es 3, 4 es aproximadamente 5, ¿no? 5 unidades vendría a ser la unidad del vector, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos pues la magnitud conservándose, ¿sí? La dirección lo vamos a conservar a través del ángulo. Y el sentido, bueno, la señala la flechita que está acá, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo vamos a trasladar. A ver, trasladamos, ahí está, trasladando. Acá también tiene 3, 4, ¿no? Acá también tiene 3. Entonces conserva el ángulo, por lo tanto la dirección. Y si aquí es 4 y acá es 3, conserva la magnitud, ¿no? Y el sentido también, ¿no? Y así, estamos trasladando. Lo podemos trasladar ahí, también conserva lo mismo. Con la parte inferior también podemos trasladar así, ¿no? ¿Sí? Continuamos entonces. Vamos a sacar primero, intentar borrar. Listo. Igualdad de vectores, ¿no? Ahí tenemos un vector, le llamamos vector A, y tenemos un vector B. Entonces, para que sean iguales, primero que tienen que tener la misma dirección, 2, la misma magnitud, 3, y el mismo sentido. Entonces, 3 propiedades, ¿no? Las 3 propiedades, magnitud, dirección y sentido. Ahí son iguales, A y B. Vectores opuestos. Bueno, ahí tenemos el vector A, tenemos el vector B, ¿no? Para que sean opuestos, ¿qué tenemos que tener? Solamente el sentido.
que deben ser lo mismo, la magnitud y la dirección, pero el sentido sí tiene que ser opuestos. Incluso la suma de ellos o la adición debe ser igual a cero, ¿no? Bueno, ahí también lo podemos representar que el vector A es equivalente o es igual a menos el vector B, ¿no? Vectores paralelos. ¿Cuándo son paralelos? Bueno, pues cuando conservan su dirección, en primer caso, ¿no? Ahí está, el vector A es paralelo al vector B. Solamente tengo que saber qué cosa, que tienen la misma dirección. La magnitud puede ser que sean diferentes. ¿Qué más? Ahora, el sentido, veamos, ¿no? O multiplicado por un número real para que sean igual, ¿no? Ese número real. A es igual a un número real por B. No sabemos cuántas veces está repetido. Observaciones. Ahí tenemos el vector A, tenemos el vector B, y están en la misma dirección, el mismo sentido. Entonces, entre esos dos vectores hacen un ángulo de 0 grados. En ese caso, podemos incluso aplicar la ley de cosenos y nos va a dar, pues, que simplemente es sumar sus magnitudes de A más B, ¿no? E incluso se dice que la resultante es máxima. Pero ¿qué pasa si ahora son opuestos, ¿no? A menos el vector B, ¿sí? Forma un ángulo de 180 grados o pi. Aplicamos la regla de los cosenos, la regla del coseno, y vamos a ver, pues, que tiene como resultado, ¿no? La resultante mínima, ¿no? Entonces la diferencia. La suma es lo máximo y la diferencia es lo mínimo. Bueno, eso sería todo, la parte teórica. Ahora sí voy a absorber las preguntas que hubieran del caso, ¿no? A ver, vamos a empezar a leer las preguntas. A ver. Profesor, ¿la dimensión de una constante física siempre es igual a la unidad o en qué caso no lo es? Entonces vamos aquí, ¿no? Primero, ¿cómo ustedes están viendo mi pantalla? Sí, están viendo, ¿no? Aquí, ¿qué cantidades físicas tenemos? Longitud, masa, tiempo, corriente. La dimensión de longitud es L, la masa es M, tiempo, ¿no? Ahora, no estamos hablando de la unidad, ¿no? Estamos hablando de la dimensión, ¿no? De una constante física. Estamos hablando de una constante, o sea, un número, ¿ya? Cuando hablamos de un número, entonces nos vamos a las propiedades aquí, ¿no? Un número es un número real. Ahí siempre va a ser la unidad, ¿no? Por decir, constante física, la velocidad de la luz tiene un valor fijo, 300.000 kilómetros por segundo. Ya es un número, ya no es un vector. Entonces ahí sí es un número, sí es uno, ¿no? El coseno, ¿cómo se llama? El coseno, esa función que tiene un ángulo, tiene un valor numérico, un número real como resultado. Por lo tanto, también es un coseno de 30 grados, por decir, ¿no? Raíz cuadrada sobre 2, o, ¿no? ¿Sí? El resultado del coseno, pues, de cualquier ángulo tiene un número, ¿no? Que es menor que 1. Entonces, ese es un número real. Por lo tanto, también es 1. Si el polígono es cerrado, como es el caso de aquí, A más B más C más D, ¿no? En la parte 2, ¿no? En esa parte 2, si es cerrado, pero tienen que ir los vectores así en forma consecutiva, ¿no? Final de uno con inicio de otro, ¿no? Y llegar a estar cerrado todo. Ahí sí también es 0, ¿no?
En caso de dimensiones de cualquier número real o resultado que dé como número real, siempre va a ser la unidad. Eso es lo que dice la regla de ecuaciones dimensionales. Cualquiera, ¿verdad? Cualquier número real, ¿no? Puedo poner yo coseno de 60 grados, por decir, ¿no? Coseno de 60, ¿no? Ese es un medio. Entonces, ¿qué cosa es número real? Cualquiera, ¿no? Pi, ¿cuánto es su dimensión? 1. Claro, siempre sería por la unidad, ¿sí? Esa es la regla, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a los ejercicios, ¿ya? Ahí vamos a aclarar más, me pueden preguntar, ¿no? Entonces, a esta parte vamos a hacer lo siguiente. Resolvemos un ejercicio y hay preguntas, ¿ok? Vamos entonces con el primero. Dice, una expedición espacial a un planeta se propuso que durante la caída de una pequeña roca, la ecuación empírica dimensionalmente homogénea para la fuerza resultante tiene ese valor, ¿no? Donde F es la fuerza, B es la rapidez y T es tiempo. Determine las dimensiones de A y B. A ver, trataremos de hacerlo eso rápidamente en nuestra pizarra y luego observamos, ¿ok? Por decir, nos dicen la ecuación dimensionalmente homogénea, nos dicen que es F igual la letra A por B menos B por T al cuadrado. Si nos dicen que es dimensionalmente correcta, va a significar que la dimensión de F sea igual a la dimensión de A por B, más yo le voy a poner acá menos B, T al cuadrado, todas esas dimensiones. Deben ser iguales, perdón, aquí, ¿no? Aquí debe ser igual, ¿no? Todas las dimensiones deben ser igual. Listo. Entonces, como yo busco la dimensión de A y B, dimensión de A y B, ¿cuánto es, no? Bueno, vamos a empezar primero, pues, por unir lo siguiente, ¿no? De A. Entonces, para encontrar la dimensión de A, utilizo los dos primeros términos, ¿no? Entonces, acá 1, ¿correcto? Dimensión de A. 1, esos dos. Dimensión de F debe ser igual a dimensión de A por la rapidez, ¿no? De aquí, yo sé que esto es, pues, ese A, lo puedo separar y por B, ¿correcto? ¿No? De aquí, usar estos dos, uno, esos dos, ¿no? Y despejo A, ¿correcto? Que es lo que me interesa. A, la dimensión. Entonces ahí veo que es la dimensión de F entre la dimensión de la rapidez. Claro, ya muchos lo han resuelto, pero de todos modos, acá hacemos una pequeña escala. Vamos a ver la dimensión de F, ¿no? La dimensión de F está relacionada a qué cosa? A dimensiones de masa por aceleración, ¿no es cierto? Sí, y esto es masa por aceleración, correcto. Entonces seguimos aquí, la dimensión de F de la fuerza es igual, pues esto de aquí es masa, ¿no? Trasladamos ahí masa, la aceleración, ¿sí? Acá sí tenemos que ver que es longitud por t a la menos 2, ¿no? Entonces acá ponemos L t a la menos 2, ¿correcto?
Entonces ya tenemos la dimensión de F. De las dimensiones de B, simplemente sabemos que es longitud por el tiempo, ¿no? Acá lo voy a poner rápidamente, ¿no? Este es de longitud, L nada más. Vamos a poner acá una L minúscula y acá es tiempo, ¿no? Dimensiones de tiempo. Y esto es L y este tiempo lo vamos a llevar ya de frente a la menos 1, ¿no? Reemplazamos acá dimensión de A es igual pues reemplazando de fuerza hemos dicho que es L, perdón, M, L de a la menos 2 y la rapidez o velocidad L de menos 1, ¿no? Por lo tanto, la, las dimensiones de A simplemente eliminamos pues aquí este L se va con este L y vemos que tiene dimensiones M, M, a ver, M menos T a la menos 1, ¿no? Porque acá se elimina 1, que queda 1, ¿no? L menos 1. Entonces la dimensión de A es de esta manera. En forma similar podemos hacer lo siguiente para el otro caso, ¿no? Usamos nuevamente F y usamos con esto, ¿no? Con el tercer término, ¿no? Podemos hacer eso, ¿sí? El segundo. Entonces aquí simplemente ya de frente vamos a igualar que la dimensión de F sea igual pues a la dimensión de menos b t al cuadrado, ¿no? Este t al cuadrado incluso lo podemos hacer así, b, ¿no? B t al cuadrado, ¿no? Acá, profesor, y ese menos, bueno, acá le pongo menos 1, ¿no? B t cuadrado, ¿no? De aquí esto es 1 y queda solamente esto, ¿no? Y todo eso sigue siendo igual a la dimensión de f. Por lo tanto, B puedo separar, ¿no? Viendo que este es T2 en la parte inferior, eh, ¿sí? Y aquí en la parte superior va a ser la dimensión de fuerza, ¿no? Reemplazo la dimensión de la fuerza, ya sabemos que es M, L, T a la menos 2, y acá es T a la 2, ¿no? Entonces, las dimensiones serían M, L, a ver, M, L, T a la menos 4, ¿no? Ya, a ver, ¿qué falta ahí? Este al cubo, no no este al cuadrado, ¿ya? Este al cubo. Entonces acá este al cubo y este a la menos 5, ¿no? ¿Ya? Entonces la dimensión de B es igual M, L, T a la menos 5. Ese es el resultado de B, ¿no? Rápidamente nosotros vamos a nuestra presentación. Ahí está la solución también. Y vamos a explicárselos rápidamente, ¿no? Por el principio de homogeneidad, usando las propiedades, sabemos que es una ecuación ahí, entonces los tres términos deben ser homogéneos. Ahí tomamos cada uno para decirla, determinando la dimensión de A. Bueno, pues fuerza debe ser igual, tomando este multiplicado, que es lo que hemos realizado, ¿no? Lo digregamos dimensión de A por dimensión de la rapidez, ¿no? Reemplazamos, o sea, despejamos aquí A, ahí está fuerza sobre velocidad, reemplazamos cuánto es la velocidad o rapidez, ¿no? Y acá fuerza mlt a menos 2, factorizamos L, pues se va, ¿no? Y encontramos que la dimensión es mt menos 1, ¿no? Lo mismo hacemos con B, ¿no? Tomamos el último término, despejamos ahí B, reemplazamos de fuerza y t al cubo. Por lo tanto, la dimensión de B es mlt menos 5. La respuesta es la A. Muchos, algunos ya han contestado que efectivamente es la A. Si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerlo.
Geraldine, Andrea, gracias por darse cuenta rápidamente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando hablan velocidad siempre es espacio sobre tiempo, o sea, tiene las dimensiones de longitud y también de tiempo, ¿no? Bueno, como les digo, en este ciclo solamente vamos a utilizar, pues, para hacer cálculo de velocidad, o va a ser velocidad en una línea recta o también circular, perfecto, ¿no? O sea, no va a haber mucho problema. Más no vamos a ver un movimiento rectilíneo, o sea, una recta. Nunca vamos a hacer la trayectoria del vuelo de una mosca, por decir, ¿no? Eso lo harán ya cuando estén en el primer ciclo. Ok, no hay ni una pregunta más, vamos al segundo ejercicio. Ok. Dice, las hélices de los drones, bueno, está de moda los drones hoy día, deben girar rápidamente para sostenerse en el aire, vencer su propio peso. Entonces existe la fuerza del aire, entre otros factores, ¿no? Vencer su propio peso y la fuerza de resistencia del aire, entre otros factores externos. Entonces, en el laboratorio dice, si la rapidez del dron está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea, nuevamente nos habla, que la ecuación está correcta, ¿no? Homogénea, está correcta. Está correcto ahí, ¿no? Todo eso está correcto. Entonces se dice dimensionalmente homogénea, ¿no? Dimensionalmente homogénea. ¿Sí? Determine, ¿no? Ahí nos dan la ecuación, donde B es rapidez, F es fuerza resultante y T es tiempo. Determine la dimensión de B. Entonces nos está pidiendo que determinemos cuál es la dimensión de B. Esa es nuestra incógnita. ¿Correcto? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo, separamos cada una de ellas, ¿no? Sería dimensión de B, debe ser igual, pues, dimensión de A por T, debe ser igual, como son tres términos, B, F y T al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Este es B. De la dimensión de velocidad ya lo tenemos, velocidad o rapidez, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, nos interesa de B, entonces simplemente tenemos que hacer el último término, que es este, con este término de acá, con el último, ¿no? El tercero. Ya vemos que acá hay producto, lo separamos, ¿no? Y colocamos la resultante, ¿no? Entonces vamos a hacer eso a través de la presentación. Solución por el principio de homogeneidad usando las propiedades, ¿no? Separamos ahí. Ahí está la ecuación, las dimensiones de B, entonces cada una de ellas, ¿no? Dimensión de los tres términos, ¿no? A, B, C, es el principio de homogeneidad, ¿no? Luego, ¿qué vamos a hacer? Separar cada una de ellas, ¿no? B, bueno, nos interesa más, como les había dicho, el tercero, porque ahí está involucrado nuestra incógnita, ¿no? Ahí está nuestra incógnita. Entonces separamos, ¿no? Esta es propiedad, separar cada una de las dimensiones. Cuando hay al cuadrado, simplemente sacamos el cuadrado hacia la parte externa del corchete, ¿no? El caso del tiempo, ¿no? Bueno, despejamos, utilizamos como álgebra, despejamos B. Eso es lo que vamos a hacer. Despejamos B, ahí está la dimensión de la rapidez entre la dimensión de la fuerza multiplicado por la dimensión del tiempo, ¿no? Reemplazamos porque la fuerza ya lo hemos encontrado anteriormente, ¿no? Luego el t y tiempo al cuadrado t, y de la velocidad también ya conocemos, ¿no? En este caso, pues, vamos a factorizar ambos casos, ¿no? De la longitud, el tiempo se sube arriba, aquí se elimina, ¿no? Este mismo con este se elimina, ¿no? Y solamente nos va a quedar m a la menos 1, que está en el denominador, y el t al menos 1, que estaba en la superior. La respuesta ahí es la letra A. A ver, creo que hay más preguntas. 2A.
Ok, 2A. ¿Alguna otra pregunta? No hay nada, ¿no? Ya nadie está escribiendo. A ver, espero. ¿Todo claro? Ok, entonces continuamos con el tercer ejercicio. Borramos la pizarra. Dice, en el estudio de la física térmica de los gases ideales se suele trabajar con la temperatura que nos da una idea del grado de agitación molecular. Bueno, ¿por qué dicen esto, no? Porque en el agua, por decir el caso que ustedes han visto hervir agua, supongo, ¿no? Eh, el agua está formada por moléculas, entonces las moléculas ahí están unidas entre ellas. El H2O están unidas, entonces cuando existe la temperatura, lo que hace es las va a agitar ahí a cada una de las moléculas, ¿no? Bueno, está tanta temperatura que alcanza, la agitación es alta y llega un momento que se evapora, a eso se refiere, ¿no? Para esta clase de estudios se emplea la ecuación dimensionalmente homogénea, ¿no? Aquí tenemos una ecuación clásica que la vamos a ver probablemente en la última etapa, ¿no? Presión, volumen igual N es número de moles, por una constante de los gases que le llaman, ¿no? Por la temperatura. P es temperatura, donde P es presión, ¿sí? Ahí está presión, volumen, número de moles, temperatura, y nos pide que determinemos la constante R, ¿no? A las finales nos dicen cuál es la dimensión de esa R, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues aquí yo creo que está más sencillo, ¿no? Como son solamente dos términos, las dimensiones de esos términos deben ser iguales. ¿Por qué? Porque nos están asegurando que esta ecuación es dimensionalmente homogénea, ¿no? Y eso lo vamos a determinar, y como nos están diciendo eso, determinemos cuál es la dimensión de R, ¿correcto? ¿Sí? Entonces vamos, ¿no? Solución por el principio de homogeneidad y usando las propiedades. Dice, las dimensiones de los dos productos que están en ambos lados de la ecuación deben ser iguales, ¿no? Como ya sabemos que si hay dos dimensiones que están multiplicadas, podemos separarlas, y ahí pues despejamos nuestra dimensión que nosotros buscamos, ¿no? La dimensión de R, algebraicamente nada más, ¿no? Utilizando cada paréntesis como un factor, despejando R, y bueno, pues creo que ya nosotros habíamos calculado la presión, ¿no? ¿Sí? El volumen es L al cubo, bueno, ahí está. Presión, ¿no? Es solamente para recordar, presión es pues las dimensiones de fuerzas, dimensiones de área, ¿correcto? De fuerza, claro, ya la tenemos, ¿sí? De sustancia, como no tiene ni un valor, simplemente su símbolo del número de sustancia o número de moles es N, ¿no? N, hay que tener en cuenta eso, recordar. La dimensión de la cantidad de sustancia es N, su unidad es mol, ¿no? Este T es temperatura, no es su dimensión, no es T, lo voy a confundir con el tiempo, no. Su dimensión es la letra teta mayúscula, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya tenemos de esa manera. Y como expresamos en forma lineal, bueno, acá solamente tenemos que operar, creo, en la parte superior, ¿no? Entonces ahí está la dimensión de R. M, L al cuadrado, con este 2, perdón, este L, y este L al cubo, solamente queda el positivo, ¿no? 2. T a la menos 2, ese sí es tiempo. N es la dimensión de la sustancia y teta mayúscula también es la dimensión de temperatura. A ver, y la respuesta es la C. Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta más? No, no hay, todos me están respondiendo la C, creo que todos la han hecho. Casi todos, ¿no?
Bueno, son 7, ¿no? Son 7 dimensiones que tienen que conocer perfectamente. Cualquier número real es 1. Acuérdense también que hay candela, intensidad luminosa, ¿no? Son las que menos usamos, ¿no? Entonces hay que revisar ahí, son 7 fundamentales, ¿no? Continuamos entonces con el ejercicio número 4, ya que no hay ni una pregunta más. Eh, con respecto a las siguientes expresiones, con respecto al trabajo y la energía, bueno, con respecto a las siguientes expresiones, debe decir ahí, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, la primera, dice, el trabajo y la energía tienen las mismas dimensiones. Veamos, ¿no? Trabajo y energía. Entonces, esto sí debemos de recordar, ¿no? Entonces dice el trabajo, nos preguntan si el trabajo, que es expresado por esto, una letra así, tiene las mismas dimensiones que energía, y que ahí yo le voy a poner energía así, pregunta. ¿Tienen esto igual? Bueno, pues veamos trabajo. Trabajo es ¿qué cosa? ¿Dimensiones de quién? Fuerza por distancia, ¿no? Entonces aquí sería fuerza por distancia. Acá las dimensiones de fuerza creo que ya las tenemos. ml t a la menos 2 y distancia es L. Entonces todas sus dimensiones sería ml al cuadrado t a la menos 2. ¿Correcto? Ese es de trabajo. Ahora de energía. De energía, entonces vamos a tomar energía cinética. Acá yo lo voy a expresar energía cinética, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Ese es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Así, ¿estamos bien? Entonces acá un medio, digamos, de masa. Acá primero colocamos todo. La velocidad, aquí sí ya la sacamos b al cuadrado, ¿no? Esto de aquí es 1, entonces ya ni lo colocamos. De m masa es m mayúscula, ¿no? Y de acá velocidad es lt a la menos 1. Entonces vamos a poner acá 2 y acá 2. Correcto. Entonces, ¿qué cosa? Energía es igual a m, ¿no? Energía es mlt a la menos 2. Trabajo es también igual. Ah, son iguales. Entonces es verdad, ¿no es cierto? Eso es verdad. A ver qué nos dice acá. Solución por definición, bueno, ahí está ml2 y energía también es ml2. Entonces, toda esa parte, primera parte es verdad. Con respecto, el trabajo y la energía no tienen la misma dimensión. Perfectamente falso, ¿no? Los dos tienen la misma dimensión. Está bien, señor Iván Raimundo, ¿no? Perfecto, tienen la misma dimensión, ¿no? Te dice no, acá la palabra dice no tiene la dimensión, entonces, pero estamos viendo que sí tiene la dimensión, entonces esa afirmación es falsa, efectivamente, ¿no? Dos, dice, dos cantidades físicas diferentes pueden tener dimensiones iguales. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Dos cantidades físicas diferentes pueden tener dimensiones iguales. Sí, ¿no? Porque ya lo hemos comprobado. Dos cantidades físicas, trabajo y energía, tienen las mismas dimensiones. Sí pueden tener. Entonces sí es verdad. Perfecto. ¿No? ¿Alguna otra duda? Sí es verdad, ¿no es cierto? Entonces la segunda sí es verdad. Sí, por ejemplo, trabajo, las dimensiones de trabajo y de energía son iguales. ¿No? Eso es lo que hemos visto. ¿Verdad? Tres, dos cantidades físicas que se multiplican o dividen deben tener las mismas dimensiones. A ver, ¿cómo vamos?
dos cantidades físicas que se multiplican, o sea, son dos, no, no dice que son iguales, necesariamente cuando dicen dos deben ser diferentes, se multiplican o dividen, deben tener las mismas dimensiones. Claro, es falso, ¿no? Y ahí simplemente revisamos qué cosa. Nuestra parte teórica, ¿no? En la definición, ¿sí? Está dentro de las propiedades. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Acá se multiplica y acá se dividen. Son diferentes, ¿no? Sus dimensiones. ¿Correcto? Entonces vemos pues ahí el resultado, ¿no? Cualquiera que sea. Esta es la multiplicación y el otro es la división. Ambos son diferentes, ¿no? Entonces es falso. Respuesta. La respuesta es la C. Ok. Seguimos entonces, dice. Eh, ahora vamos ya a las operaciones, ¿no? Dice, la figura muestra tres vectores coplanares. Cuando dice vectores coplanares, quiere decir que están en el mismo plano, ¿no? A, B y C, donde nos dan la magnitud de C y también de B, tal que nos dicen una condición, que el módulo de la suma de A y C es igual al módulo de la diferencia de A menos B. Determine la magnitud del vector A. Entonces, nosotros nos interesa conocer qué cosa. La magnitud de A puede estar expresada de esa manera, una barra, ¿no? Entre el vector entre una barra o también la letra A sin ninguna letra, sin una flechita, ¿no? Es la magnitud del vector A. Entonces vamos a determinar eso, ¿correcto? Ese es nuestro incógnito, ¿correcto? Bueno, entonces para eso pues vamos a graficar primero la figura, vamos a observar la figura, ahí está el vector B, el vector C y el vector A, ¿no? Nos dicen que los tres vectores están en el mismo plano, ¿no? Entre el vector B y A hay un ángulo de 60 grados, mientras que entre el vector A y C hay un vector de 30 grados. Cuando ya vemos un vector o un par de vectores que tienen origen común, en este caso de A y B y de A y C, ya nos está invitando a usar la ley de cosenos. Prácticamente ya nos indica que estamos invitándonos a usar esa regla, ¿no? ¿Sí? Y más aún si nos tratan de decir, pues, que busquemos el módulo de uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ver esto, vamos a ver cómo es la suma de A más C. Para eso utilizamos el método del paralelogramo. Trazamos paralelas, ¿no? Al vector A y al vector C. Y unimos, pues, el origen común de los vectores, ¿no? Con el lado opuesto del paralelogramo formado, ¿sí? Ahí está. Entonces, eso es el vector A más C. Y ahí vemos, pues, su módulo, ¿no? Lo que justamente como dato nos entrega. Lo mismo hacemos para el vector A y B. Trazamos un paralelogramo, ¿sí? Y unimos, pues, pero en este caso no vamos a usar la suma, sino vamos a utilizar la diferencia. ¿Por qué? Porque en la condición nos estoy diciendo, usa, ¿no? Nos están diciendo que existe esta igualdad, ¿correcto? Y por eso usamos eso, ¿sí? La diferencia. Bueno, si ya tenemos eso, nosotros podemos separadamente en cada una de las figuras usar pues las reglas del coseno.
¿correcto? En ambos casos, ¿no? Y empezamos pues con A, la, la suma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí solución por dato, entonces hacemos eso, esa relación, ese es nuestro dato. Reemplazamos cada uno de ellos por la regla del coseno, ¿no? Ahí está, la regla del coseno, ¿sí? Aquí está. A, el módulo de al cuadrado de A, el módulo de C al cuadrado, más 2 veces A por C, coseno de 30 grados, ¿no? La raíz cuadrada. La diferencia también de A y B, acá se nota claramente que es B, por el coseno de 60 grados, ¿no? Entonces aquí la regla del coseno. Bueno, que es fácil acá ya invitarnos que en cada lado de la ecuación elevamos al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Elevando al cuadrado, ¿no? Es fácil observar que se eliminan estos, el término A, ¿correcto? Y es el que buscamos, pero en el producto todavía por esta parte tenemos esos valores, ¿no? Ahora, el C al cuadrado, su módulo, sí conocemos, como es dato, no hay ningún problema, lo reemplazamos, ¿no? Acá 2 veces, el A es el único que no conocemos, pero también es nuestra incógnita, ¿no? El C sí tenemos como dato, ¿no? El C tenemos como dato, ¿no? En el otro lado, el B también tenemos como dato, no hay problema, y los ángulos pues no son conocidos, ¿no? Reemplazamos cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, ahí está. Reemplazamos cada uno de ellos, 2 raíz de 3 al cuadrado, 2a, también nuevamente el de c, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Bueno, acá está también, ¿no? El de b es 4 al cuadrado, menos 2a, 4, que es el valor, el módulo de b, coseno de 61 medio. Entonces aquí, como podemos ver, acá aparece a, y operamos, ¿no? Ahí solamente álgebra, despejamos a, y vamos a encontrar en un principio esta ecuación. Al final, pues, vemos que el módulo de a es igual 4 décimos, ¿no? Y la respuesta es C. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, Iván Raimundo está escribiendo y ya lo resolvió, dice. Ok, todo bien entonces. No tengan en duda preguntar, ¿no? Cualquier detalle. ¿Sí? Yo entiendo que hay para unos probablemente los ejercicios son muy simples, y, ¿no? Porque nosotros tratamos de abarcar todos los principios, ¿no? Vamos entonces con el siguiente, el número 6. Se tienen dos vectores coplanares. Nuevamente está hablando dos vectores coplanares. Los vectores coplanares son aquellos que están en el mismo plano. Nos dan las magnitudes de A y B, tal que el A es mayor que B. Si la máxima magnitud de la resultante es 17 unidades y la mínima es 5 unidades, pregunto, ¿cuál es la magnitud de la resultante de estos vectores cuando sean perpendiculares? Entonces vamos a hacer acá. Miren, acá en esta simbología no lleva flechitas. Se tiene, ¿por qué? Porque nos está dando las magnitudes A y B, tal que A es mayor que B en magnitudes, ¿no? Entonces nos dicen que A es mayor que B, ¿sí? Nos dicen que la máxima magnitud es 17 unidades, lo vamos a poner acá 17, y la mínima es 5, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de los dos vectores cuando sean perpendiculares? Quiere decir que si A es perpendicular a B, ¿no? Nos pregunta qué cosa, cuál es la resultante. Entonces nos dice A más, más B. Si A y B son perpendiculares, ¿cuál es R? Eso es lo que nos preguntan, ¿no? Bueno, entonces ahora nos dicen, bueno, ya sabemos nosotros que es máximo el resultado cuando la suma de los vectores, en este caso, ¿no? Es máxima
cuando es suma. En este caso sería 17. Y es mínima cuando es diferencia. Pero nos dicen que A es mayor, entonces A menos B. Es mínima. Este es mínimo. ¿Cuánto nos dan? 5. Tenemos esos y aclarando esos datos, ¿no? Entonces vamos a usar la solución. ¿Sí? Solución. Para la resultante máxima, tiene que ser pues la suma, ¿no? A más B. Ahí está. Incluso está observándose que A es mayor que B, ¿no? Entonces A más B es igual a 17. ¿Sí? Primera ecuación. Para la resultante mínima, tenemos el vector A, será menos el vector B, ¿no? Entonces, ahí está aclarando bien claro, ¿no? Que cuando es suma es máxima y cuando es mínima tiene que haber la diferencia, pero para eso tenemos que saber cuál de ellos tiene mayor magnitud, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos dos ecuaciones y esta es la solución simplemente de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no es cierto? Sumando las ecuaciones, nos vemos que A es igual a 11, ¿no? 11 unidades. ¿Sí? Bueno, sumar estas ecuaciones, simplemente sumo, ¿no? A, 2A, A menos B, se cancela, 17, 22, ¿no? Sí. En el otro caso, restamos las ecuaciones, en el mismo caso, ¿no? Yo le cambio de signo acá A y acá más, entonces acá va a surgir un nuevo valor de B, ¿no? Que sería 2B igual a 12, ¿correcto? Ah, claro, faltó poner acá 5, ¿no? Entonces acá tenemos el valor. Y hemos encontrado la magnitud de A y B. Entonces ahora, cuando sean perpendiculares, simplemente los dos vectores van a formar 90 grados, ¿no? Y ahí está A y B formando 90 grados. Y bueno, lo que vamos a hacer es el método del paralelogramo. Si gustan, ustedes aplican pues la regla de la ley de cosenos, ¿no? Pero ahí se van a encontrar que cuando encuentren el coseno del ángulo será de 90 grados y saben qué hacer. Entonces solamente va a quedar, ¿no?, la ley de, ¿cómo se llama? Solamente va a quedar la ley de Pitágoras, P al cuadrado, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, no? En este caso la resultante va a ser pues el cuadrado, ¿no? El cuadrado de B más el cuadrado de A más dos veces A por B por coseno de 90, ¿no? A esto me refería. Saben que coseno de 90 es igual a 0, todo este término se hace 0, por lo tanto, solamente me va a quedar esta partecita. Bueno, ahí sale el valor de raíz cuadrada de 157, ¿no?, unidades. La respuesta es la B. A ver, 6B, correcto. No sé si tengan alguna pregunta. No hay más, ¿no? Continuamos entonces. Sí, porque quedan... Ese es el problema. Dado el conjunto de vectores representados a escala como se muestra en la figura, determinar la magnitud del vector resultante, ¿no? Entonces acá vamos a ver traslado de vectores. Ahí tenemos tres vectores, A, B y C, ¿no? Entonces aquí simplemente tenemos que trasladar cada uno de los vectores, uno a continuación de otro, porque nos está diciendo determine la resultante. Primero colocaremos A, ¿no?, y luego B y luego C. Para eso colocamos una grilla al lado izquierdo, ¿no? A está colocado de esa manera, de donde conserva que tiene tres cuadraditos, ¿no?, y dos cuadraditos, ¿no?, tal como está al inicio, ¿no? Luego colocamos B. Miren acá, aquí hay 1 y aquí nuevamente hay 3, ¿no? Lo mismo, lo único que hemos hecho es trasladar los vectores. Luego colocamos C. C aproximadamente tiene 1 y 2, ¿no?, de caída. Entonces el vector debe venir por aquí. Trazamos C. Y unimos pues el inicio de A con el final de C. Y nos va a dar ese vector de color verde R, que es la resultante.
Y como nos dan de dato que cada uno de los cuadritos mide una unidad, por lo tanto, R, el vector resultante, debe ser igual a 2 unidades. Preguntas 7A. El último ejercicio, si no hay alguna pregunta. Ok, vamos con el último, ¿no? Dos vectores A y B de magnitudes 3 y 4, respectivamente, forman entre sí el ángulo θ tal como se muestra en la figura. A y B, ahí está, correcto. Nos dan el valor de del módulo de la suma y de la diferencia, ¿no? Ahí está, ese sería la resultante, sería M, y nos piden determine cuánto es ese valor, ¿no? Bueno, como nos dan la suma, elevando al cuadrado, aplicamos la ley de cosenos, obtenemos la primera ecuación. En el otro caso vamos a ver la diferencia, ¿no? ¿Sí? Trazamos lo mismo, ahora unimos las diagonales opuestas para encontrar la diferencia, ¿no? Ahí está de color amarillo y esa es la letra N, ¿no? Tal como especifica el problema. Bueno, aplicamos la ley de cosenos, con la diferencia que ahora va a ser utilizar el signo menos en el radical, como ustedes pueden ver. Elevando al cuadrado, bueno, ahí tenemos cada uno de los valores. Entonces sería la ecuación 2 y la ecuación 1. Nos piden, determinemos la raíz cuadrada. Bueno, pues reemplazamos m al cuadrado, ¿no? ¿Sí? M más n, y todo esto me da a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Como a mí me dan las magnitudes de A y B, ¿sí? Ahí está, reemplazamos. Entonces, m al cuadrado más n al cuadrado serían 5 veces raíz de 2 unidades. ¿Alguna pregunta ahí? La respuesta sería, a ver, la 8D, exactamente, ¿no? Mientras ustedes van haciendo sus preguntas, yo les voy haciendo una pequeña encuesta de la clase y por favor vayan respondiendo, ¿no? Dicen, puedes observar, ¿no? Yo estoy colocando la suma de A, mira la figura, A más B más C. Y sabemos que la resultante de esos tres vectores simplemente consiste en sumar, en unir, se obtiene uniendo el inicio de A con el final de C. Como tú puedes ver, solamente abarca dos cuadraditos, por eso son dos unidades, porque en el dato nos están diciendo que cada cuadrito vale una unidad, y si son dos unidades. Bueno, como tenemos algunos segundos, rápidamente la clave de los propuestos. A ver, voy dictando ya. 1A, 2C, 3D, 4A, 5A, 6C y 7D. ¿Eso sería todo, jóvenes? Ok.
Ok, eso es todo. Ya, hasta la próxima semana. Cuídense mucho y feliz Navidad. Lo pueden ver grabado también.